Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se Sí, se escucha. escucha, doctor. Bueno, fenómeno. Vamos a hacer una cosa, vamos a detener el audio para que haya mejor conectividad y vamos a empezar con la clase. Obviamente, cuando ustedes necesitan, me avisan para hacer una pregunta, lo que sea. ¿Quedamos así? Yo hago de cuenta que todos me escuchan. Si ustedes me dicen, si no lo hacen, me lo avisan, pero yo hago de cuenta que todos me escuchan, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, fenómeno. Vamos a empezar a ver matrimonio, ¿no es cierto? Que es casi una de las principales instituciones de familia. Sobre qué es matrimonio, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar y hay mucho que ha quedado desactualizado, porque nosotros nos podemos remitir a la definición del derecho romano del matrimonio, que era unión del hombre y la mujer, comunicación del derecho humano y divino, consorcio para siempre. Bueno, y nosotros sabemos ya que algunas instituciones, algunas características ya no existen, como el hombre y la mujer y el para siempre. Entonces, nos va a costar un poquitito readaptar la definición de matrimonio. Pero vamos a ver si en concreto, porque esto es importante, es muy importante, la naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Quién de ustedes puede decirme, a ver, aunque sea equivocándose, qué es para ustedes la naturaleza jurídica? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el matrimonio? ¿Qué vendría a ser el matrimonio? A ver. Una sociedad. Una sociedad, dice una alumna. ¿Qué más? Un estado jurídico. Un estado jurídico. Ustedes fíjense que la sociedad... Una comunidad de patrimonio. Una comunidad de patrimonio. Vamos a quedarnos con estas tres definiciones. Fíjense que la sociedad tiene que tener un principio y un fin. En el contrato social deben redactarse los fines de la sociedad, y tiene que tener un nombre y una persona jurídica distinta de los integrantes. Entonces, por este lado, el matrimonio no podría ser una sociedad. Y quizá tampoco podría ser una comunidad de bienes, porque una comunidad de bienes sería, por ejemplo, una sucesión indivisa. Y además el matrimonio engendra ciertos efectos personales. El tema fundamental y principal es que ustedes no vayan a decir que el matrimonio es un contrato. ¿Mm? El matrimonio no es un contrato. Y vamos a ver por qué a veces nos hemos tentado y a veces se han tentado los doctrinarios con decir que el matrimonio era un contrato. A ver si ustedes saben. En el Código Original de Vélez, ¿se legislaba sobre los efectos personales del matrimonio? No, en el original no. En el original no. Muy bien. ¿Por qué no se legislaba? Está muy bien. ¿Por qué no se legislaba? Tenemos que ponernos un poquito en la historia. Vélez Sí. empieza... Perdón, sí, ¿qué iba a decir? No, está bien, no, disculpe, doctor, está bien. Está bien, no, bueno, Vélez empieza a escribir el código más o menos en 1865. Claro. El código tiene validez a partir del 1 de enero de 1871. Y en ese momento, ¿cómo era la sociedad argentina?
¿De qué estaba compuesto? ¿Éramos descendientes de qué? Todos. Europeos, Europeos y más que europeos, españoles. españoles, No habían llegado todavía a las corrientes inmigratorias. migratoria. Perfecto, muy bien. Los aborígenes, que no eran esclavos, porque eso fue una de las primeras, a ver, si ustedes me dicen los trataron como esclavos puede ser, pero España fue la primera que tuvo derecho internacional privado, porque a los aborígenes los denominó integrantes del Reino de España, nos denominó españoles, o sea que tenían el mismo derecho que nosotros, por lo menos en los papeles. ¿Quién regía el matrimonio en esa época? Imagínense, 1860, todos españoles. ¿Quién rigió siempre el matrimonio? El esposo, No, me refiero a qué institución regía, controlaba el matrimonio. ¿La iglesia? La iglesia. la iglesia, claro. La Sí, era iglesia. claro. Sí, Y está bien. acá, ustedes fíjense que no había ningún tipo de violencia espiritual, ni nadie que se opusiese a nadie, porque en ese momento, sin perjuicio de lo que la gente creía o no, ¿no es cierto? Para ser una persona, para no ser un bien mostrenco, digamos, en chiste, que no tiene dueño, para tener un documento, un nombre, había que ¿qué? Bautizarse. Claro. Y todos estábamos bautizados, sin perjuicio de lo que creyeran o no, y entonces todo el mundo que se unía se casaba por iglesia. Vélez Sarsfield, que fue una persona muy visionaria y muy inteligente, pensó en dos cosas. Primero, no vamos a innovar en las cosas que están bien. Y hasta ahora, el matrimonio religioso está bien. Y la iglesia era la única institución que llevaba registros de nacimientos a través del bautismo, de matrimonios y de defunciones cuando daba la unción de los enfermos. Pregunto yo, la ley del registro civil es de 1902 o 1903, registro civil, registro de las personas. Si ustedes quieren buscar si ustedes tienen que acreditar un vínculo familiar de antes de 1902, ¿a dónde deben recurrir? Y a la iglesia, o la curia, sí, A la iglesia. Entonces, hoy, 2021, surten pleno efecto, tal como si fuese una partida de registro civil, las partidas eclesiásticas. El problema es que ustedes tienen que fijarse dónde se bautizó la persona. Esto es una grajea que doy, un comentario de color. En la ciudad de Buenos Aires, el registro civil de la ciudad de Buenos Aires hizo un relevamiento de todas las parroquias, porque no se notaba en cada iglesia, se notaba en las parroquias, que son como las divisiones principales. Hizo un registro exhaustivo de cada parroquia y anotó persona por persona quién estaba bautizada, en qué parroquia y qué día. Porque supónganse que ustedes tienen que acreditar el nacimiento de una tatarabuela, si nació en Buenos Aires. ¿Cuántas parroquias hay en Buenos Aires? Se van a pasar la vida, no saben bien cuándo nació. Entonces el registro civil de la ciudad de Buenos Aires relevó cada persona que había nacido, que estaba casada y fallecida. Entonces ustedes van al registro civil y le dicen, vaya a buscar el acta a la parroquia tal. Ustedes van, la buscan y se acredita la identidad. Pero chicos, acredita la identidad como la acredita hoy una partida de registro civil. Volvemos. Además, en ese momento la iglesia era un factor muy importante de poder. Ustedes fíjense que por haber introducido la ley del matrimonio civil, la 2393, y el registro civil, nosotros, la Santa Sede rompió los vínculos con la Argentina, levantó la embajada, y después de levantar la embajada en dos países no tan ideal como la Santa Sede, después viene la guerra.
O sea que hubo un conflicto gravísimo en el primer gobierno de Roca, que recién se restituyó ahora las relaciones en el segundo gobierno de Roca. Imagínense si sacaban el matrimonio. Entonces Vélez dice, yo no me voy a preocupar, el matrimonio sigue rigiéndose por las leyes de la iglesia. Es casado el que se casa por iglesia. Nadie estaba violentado porque todos eran bautizados. Además es como decirles que ustedes se sienten violentados hoy por ir a sacar el DNI. Esto luego cambió porque empezó a haber inmigrantes europeos, italianos, inmigrantes europeos no católicos. Empezaron a venir los anarquistas de España, que eran ateos, y empezaron a venir muchos árabes y luego judíos. Entonces sí ya era una violencia para la persona casarla por la Iglesia Católica, entonces se dicta la ley 2393 de matrimonio civil. Todo esto para decir lo siguiente. El matrimonio religioso, y lo dice el Código Canónico, es un contrato. Repitan, ¿qué es el matrimonio católico? Un contrato. Un contrato. Es un contrato que se lo dan el hombre con la mujer. ¿Y qué más se necesita? Nada más. El matrimonio católico es una cuestión espiritual que el matrimonio le importa a la mujer, al marido y al que es creyente, a Dios. Entonces, si los dos dieron el consentimiento delante de Dios o invocando a Dios, ese es el matrimonio. Con decirles que los primeros matrimonios se celebraban en lo que se llamaba de forma clandestina, no porque era pecado, ni porque se celebraban solos. Y después de no sé qué concilio, año 300 o 600, se empezaron a celebrar en facie ecclesiae, frente a la iglesia. Y la prueba de esto es que el matrimonio católico puede casarlos un cura o puede casarlos un diácono, porque es una cuestión entre el hombre y la mujer. Y el cura lo único que hace es dar fe de que el hombre dijo que sí y la mujer dijo que sí. La ley 2393 está inspirada en el matrimonio católico, ¿no es cierto? Porque es lógico, chicos. Estuvimos 300 años regidos por el matrimonio católico. La ley generalmente va a positivizar una cuestión. Pero ¿qué pasa con el tema de la naturaleza jurídica? Yo dije que en el matrimonio eclesiástico religioso es un contrato. La mujer quiere, el hombre quiere. El contrato es un acuerdo de voluntades al que las partes se obligan como la ley misma. Se acabó. ¿Correcto? Bien. ¿Qué pasa con la celebración, con el matrimonio que previó la 2393 y con el matrimonio que sigue actualmente previsto? ¿Quién más participa? ¿Quién más participa? O sea, yo voy a una escribanía y digo, yo, Juan, me quiero casar con Josefa. Y Josefa se quiere casar conmigo. Los dos firmamos y se acabó el asunto. ¿Eso es un matrimonio válido para nuestra ley? No. 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 ¿Quién otro anda metiendo la uña ahí en el medio? Por eso yo no. ¿Quién? El oficial público que celebra el matrimonio, El testigos. oficial público, los testigos son testigos. El oficial público, que sería el jefe de registro civil o Claro. el autorizado. El oficial público hace como el sacerdote o el diácono que mira el ping-pong. ¿Vos querés? ¿Listo? No. El oficial público tiene otra función. El oficial público recibe el consentimiento de un contrayente. Recibe el consentimiento del otro contrayente. Y si se dan las circunstancias, los declara de ahora en adelante unidos en matrimonio. Es decir, ¿basta con la voluntad de un contrayente y del otro contrayente?
No. Bueno, No. esa sería la presencia del oficial público. Frente al oficial público. Y el oficial público, les repito, es como el árbitro de tenis, de fútbol que mira si el gol se hizo y el gol lo hacen los jugadores. No. El oficial público integra el consentimiento. Integra el consentimiento y si están dadas las condiciones, es como que agarra el consentimiento de uno, del otro, lo mastica y los declara unidos. Uno me preguntó una vez, hace mucho, ¿pero entonces quedan los tres casados? No, no quedan los tres casados, porque él no da el consentimiento, él lo integra. Y la ley, no es porque sí que la ley impuso esta forma rara de realización, y es porque se busca siempre, 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 desde el primer artículo del código, desde el primer artículo de la ley del mundo hasta la última, la libertad del consentimiento. Lo que la ley, yo creo que la ley lo que más hace hincapié es en la libertad del consentimiento matrimonial y del testamento. ¿Y por qué la ley hace tanto hincapié en la libertad de otorgar el consentimiento y pone esta rara avis, que es el jefe del registro civil, que integra el consentimiento? ¿Por qué les parece a ustedes? Y por las consecuencias jurídicas que puede tener. Jurídicas, muy bien, consecuencias jurídicas porque el matrimonio engendra responsabilidades, ¿no? Claro. ¿Y qué otra cosa hay? Que uno me dijo, el matrimonio es una comunidad de bienes el matrimonio engendra derechos económicos. económicos. Entonces lo que la ley no quiere es que yo a la señora viejita, muy viejita, que vive al lado de casa, le diga, tome señora, ¿me firma que es para hacerle las compras en la verdulería? Y yo me voy al registro civil, lleno eso con un consentimiento, me caso con la señora se muere y yo me vuelvo riquísimo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la señora no quiere, es lo que la ley no quiere. Ni hablar cuando, bajo ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, puede haber una persona que no tenga su capacidad plena. Por eso es que la ley no permite el casamiento de personas que no tengan capacidad mental plena. ¿Por qué? Supongamos dos. Y porque hay un vicio, habría un vicio del consentimiento, no puede hay prestar un, consentimiento. hay un vicio del consentimiento, muy bien, muy bien, pero ese vicio del consentimiento está enderezado ¿a qué? Porque así como dicen, no pueden ser dos personas, qué sé yo, que no tengan capacidad, puede ser dos personas de la misma provincia, y no lo dice. Apunta a proteger al incapaz, no a perjudicarlo, obviamente. Apunta a proteger al incapaz en su faz patrimonial, porque va a quedar obligado a algunas cosas que él no sabía y porque va a quedar enganchado o va a ser esquilmado, desplomado por un sinvergüenza. Entonces, ahora está muy de moda la palabra discriminación. No es que no se los deja casar por discriminación, no se los deja casar por protección. ¿Queda claro? A la ley no la mueve, sino la protección. Entonces, de lo que yo les dije, les tiene que quedar en claro es que nuestro matrimonio tiene origen en el matrimonio civil, en el matrimonio español, que era un matrimonio religioso. En 1902-1903 se dicta la ley de matrimonio civil. Para la Iglesia Católica es un contrato y para la ley argentina es un acto jurídico familiar. No es un acto jurídico común, es un acto jurídico familiar y por eso se necesita la intervención en el consentimiento de un tercero. ¿Quedamos claro? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a decir dos palabritas
sobre esponsales. ¿Qué son los esponsales? Los esponsales de futuro. Los esponsales de futuro consistían en el compromiso que hacían dos personas en casarse. Y si una persona rompía ese compromiso, debía daños y perjuicios al otro. Y esto se daba porque la mayoría de los matrimonios no eran matrimonios que se consentían entre las partes, y porque los matrimonios se arreglaban entre familias, y entre familias iban haciendo las compensaciones económicas para que dos personas se casen. Entonces, los esponsales estaban para que si la novia otorgó un montón de bienes a la familia del novio o al novio y el día anterior le cuelga la galleta, el novio le tenga que devolver. En Argentina no existen los esponsales de futuro. Entonces, pueden estar 75 años de novios. Media hora antes le dice que no se va a casar. ¿Existe alguna responsabilidad? No. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Y esto es así, no solamente porque el código no dice que existe responsabilidad, sino porque sí se habla de daños y perjuicios cuando se trata la nulidad de matrimonio. Entonces, si en la ley la nombra para la nulidad y no la nombra en estos casos, es que no existen daños y perjuicios. ¿Correcto? ¿Queda claro que no existen esponsales? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué personas no se pueden casar. Y voy a pedir que ustedes me la digan porque son lógicas. ¿Qué personas no se pueden casar? Piénsenlo porque es lógico, chicos. Unas son de requisito, unas son de raigambre moral y de raigambre biológico. Y otras son de raigambre proteccionista, sí. El vínculo natural o consanguíneo es un Bien. impedimento. Ahora, Hermanos, ¿yo puedo casarme con mi prima hermana? No, ¿Puedo no. casarme con la mamá, con la hermana de mi mamá? no. Desgraciadamente sí. Sí, Huele a incesto, ¿no es cierto? Pero la ley dice, cuidado con los impedimentos por parentesco. No se pueden casar ascendientes y descendientes sin límite de grado. Entonces yo no me puedo casar con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, con mi tatarabuela, chosnoabuela. Hija, nieta, bisnieta, tataranieta, chosnoñeta. Ascendientes y descendientes sin límite de grado. No me puedo casar. Y tampoco me puedo casar con mi hermano o medio hermano. O se llama ahora hermano de vínculo doble y de vínculo simple. O hermano bilateral o unilateral. Son los dos únicos parientes, son los dos únicos grados de parentesco que no se permite casar. Y ustedes saben muy bien que el problema del casamiento, además de ser inmoral, que se casen dos personas con prácticamente el mismo ADN, hace que tengan cromosomas dominantes parecidos y cromosomas recesivos parecidos. Entonces, casi siempre si la mamá tiene cromosoma de deformación en las piernas, por ejemplo, ¿no es cierto?, dominantes, el hijo lo va a tener también. Entonces, cuanto más las personas se casan, cuanto más cercanos son en parientes, mayor probabilidad de una descendencia con problemas. Y cuanto más se alejan, menor probabilidad. Punto aparte. En un momento, todos los reyes de Europa, el Kaiser de Alemania, el rey de Rusia, el de Inglaterra, eran todos nietos de Victoria. ¿Han oído hablar de la reina Victoria de Inglaterra? Sí. Bueno, y Victoria tenía hemofilia. Y entonces casi todas las familias europeas tenían un hemofílico. ¿Quién fue el hemofílico más famoso de la historia?
el hijo del zar de Rusia, se llamaba Nikolaevich, creo que lo cuidaban, que no se golpee, que no se lastimase, porque era hemofílico. Fíjense, casamientos entre primos. ¿Mm? Bien. La afinidad en línea recta. O sea que yo no me puedo casar con mi suegra, ni con la abuela de mi mujer, ni con la bisabuela, ni con la hija de mi mujer, ni con la nieta. Eso es por un tema moral. ¿Y qué pasa con la adopción? ¿Qué pasa con la adopción? Acá tienen que prestar mucha atención. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Sí, perdón, doctor. ¿Puede repetir lo de afinidad en línea recta, por favor? ¿Cómo no? Que hay un impedimento de celebración del matrimonio en línea. Hay un ruido. Ahora sí. No se puede, no se permite el matrimonio, hay un impedimento en línea recta, colateral, ascendente y descendente. Perdón. Bien. No, yo dije mal. Línea recta por afinidad. ¿Ah? Por consanguinidad, descendientes y ascendientes sin límite de grados, hermanos y medio hermanos. Por afinidad, en línea recta, sin límites. Sí. Suegra, abuela de la mujer, suegra, abuela política, bisabuela política, hija de mi mujer, nieta de mi mujer, no mía, ¿no? Y bisnieta y tataranieta y lo que sea. ¿Quedó claro eso? Perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a ver qué pasa con los ascendientes, con la adopción. Ustedes van a ver que hay dos clases de adopción, que es la adopción plena y la adopción simple. Y felizmente, en las últimas reformas, le permite al juez de familia alzarse por encima del Código Civil y llegar a las disposiciones constitucionales e internacionales. Entonces, muchas veces, alguna situación no prevista por nuestra ley, pero que es justa, el juez la puede modificar. La doctora Obligado, que ustedes la tienen que conocer, que creo que este año no va a estar, dictó una sentencia e hizo una doctrina que se llamaba más simple que plena y más plena que simple, porque ordenó una adopción simple, pero plena en relación a un hermano. Bueno, fue una rara avis, fue una introducción muy feliz, y ya en algún momento lo vamos a ver cuando vean adopción. El tema es que hay dos adopciones. La adopción plena, el adoptado ocupa el lugar en la familia de sangre como si lo hubiese ocupado un hijo de sangre. Entonces, hacemos de cuenta que el adoptado es el hijo de sangre. Y no se puede casar línea recta, hermanos, medio hermanos, bla, 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 bla. El único vínculo que queda subsistente con la familia de sangre es el impedimento matrimonial. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar la partida de nacimiento del adoptado, no se va a poder casar con quien surja como madre o padre de sangre. ¿Quedamos claros con la adopción? Sí, a ver, sí. Claro, tiene un doble impedimento. Tiene el impedimento con la familia consanguínea original y tiene el impedimento con la familia del adoptante pleno. Exactamente. Bien, Impedimentos gracias. ¿por qué? Porque la adopción plena destruye absolutamente el vínculo con la familia de sangre, absolutamente. ¿eh? No hay ni herencia, nada. Quedan subsistentes los impedimentos matrimoniales. Es verdad, entonces, tiene un impedimento más que el que tienen todas las personas, que es que tampoco pueden casarse con sus ascendientes y descendientes por sangre, hermanos y medio hermanos. ¿Correcto? Gracias. Muy bien. La adopción simple. En la adopción simple se crean vínculos solamente con el adoptado y con los adoptantes. ¿Queda claro?
adoptado y adoptantes. Entonces, el adoptado es pariente de los padres de los adoptantes, es nieto adoptivo, digamos. No, no. Porque el único vínculo que crea es padres adoptivos e hijo adoptivo. Los demás no existen. Lo que pasa es que después vamos a ver que la familia de sangre queda con derechos y la familia de adopción queda con derechos, pero la familia de sangre pierde la patria potestad, que hoy se llama como responsabilidad Responsabilidad parental. parental y la administración de los bienes. Sin eso no le queda nada, ¿no es cierto? Y ¿qué es mejor, dar una simple o una plena? Plena, me van a decir todos. Es mejor dar No, una simple. una simple, creo que porque, bueno, leyendo algo a priori, ¿no? No es que la haya hecho la materia, pero leyendo algo, la conservación de vínculos con la familia consanguínea es importante. Pero no vínculos personales, No, no vínculos, no, claro, sí, vínculos, no, no, vínculos económicos, vínculos económicos, claro. porque el adoptado simple puede pedirle alimentos a los padres de sangre, a los Claro. abuelos de sangre, y puede heredarlos. Entonces, se da no por castigarlos, se da cuando el chico puede obtener algún rédito de la familia de sangre que lo abandonó. Cuando ustedes Perdón, una sola pregunta le quiero hacer. las que sea, a ver. Para que no me quede confuso esto. En este caso, en el de adopción simple, el impedimento es matrimonial, es con la familia consanguínea y con el adoptante por el otro lado, No. exclusivamente. A ver, Espere. ¿cómo? Yo les dije que En la adopción simple, digo. en la adopción simple, bueno, Sí, en la adopción plena ya sabemos, se destruyen todos los vínculos con la familia de claro. sangre, subsisten los impedimentos matrimoniales. Punto. Sí. Ahora abrimos otro capítulo, que es adopción simple. Escuchen los impedimentos. No se pueden casar adoptante y adoptado, coma. Cónyuge del adoptante con el adoptado, Sí. cónyuge del adoptante con el adoptado, adoptante con el cónyuge del adoptado, ni hermanos adoptivos entre sí. ¿Lo Sí. digo de nuevo? Está bien, está bien. Sí. Lo digo, adoptante y Por favor. adoptado. Adoptante y adoptado. ¿Sí? Cónyuge del adoptante con el adoptado y adoptado con el cónyuge del adoptante. Bien, Y gracias. hermanos adoptivos entre sí. Está bien. Que si ustedes ven es más o menos parecido a la adopción plena y a la vinculación de sangre. ¿No es cierto? Adoptado con el cónyuge del... Lo repito. Sí, por favor. Adoptado con el adoptante. Porque tenés una relación de madre con él. Sí. Cónyuge del adoptante con el adoptado. Porque el adoptante puede ser soltero. Cónyuge del adoptante con el adoptado. Adoptante con el cónyuge del adoptado. Es como casarte con tu yerno. Y hermanos adoptados entre sí. Perfecto, gracias. Perdón. Hermanos adoptados y adoptados con los hijos del adoptante. Es decir, que esa hermandad que se crea entre hijos de sangre e hijos adoptivos impide que se puedan casar. Y es por una razón moral, ¿no es cierto? Un tabú cultural. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno, muy bien. También tenemos como un impedimento el matrimonio anterior mientras subsiste. ¿Cuántas veces se puede casar una persona? Una sola vez. Siempre y cuando no se hubiera divorciado. Entonces la persona no puede casarse dos veces. Primero se divorcia de una
y después se casa con otra. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué la ley hace hincapié en que el matrimonio anterior, mientras subsista, es un impedimento? Porque si se permitiese a un hombre casarse con dos mujeres o a una mujer casarse con dos hombres, iría en contra de la integridad moral y de derechos humanos del segundo cónyuge mujer y del segundo cónyuge varón, porque ¿para qué la tiene? Para sirvienta o para sirviente, ¿se dan cuenta? También es una cuestión moral. Entonces, en los países de tradición sociocultural judeocristiana está prohibido la bigamia. Sí está, o la poligamia, sí está permitido en ciertos regímenes musulmanes. ¿No es cierto? Ustedes lo saben eso. Bien. Edad. No se puede casar nadie menos de 18. Y no se puede también casar quien hubiese sido condenado como autor, cómplice o instigador de uno de los cónyuges. ¿De quién? A ver, ¿de quién? Supongamos que uno fue autor del homicidio mío. Conmigo no se va a poder casar. Es con respecto al otro cónyuge. ¿Se dan cuenta? Hay marido y mujer. Claro, Uno lo claro. quiso matar, o fue cómplice, o fue instigador. No lo puedo matar a ese hombre para que yo me case con ella. Hay un impedimento. ¿Se entiende? Sí, ¿O no sí. Bien. Sí, se entiende. Bueno, y la falta permanencia o transitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el acto matrimonial. La pregunta es la siguiente. ¿Existen en Argentina, miren lo que les he preguntado y ustedes como casi abogados me lo van a contestar, ¿existen en la Argentina los incapaces de ejercicio como sello legal? ¿El juez puede declarar a una persona incapaz? Bueno, no. Antes en Argentina estábamos divididos en blanco y negro. Capaces para todo e incapaces para todo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál era y cuál es la pauta que hace que una persona sea no declarada para que el juez la tenga como no hábil para realizar ciertos actos jurídicos y merced a las cuales antes las consideraba incapaces? Era incapaz el que no se sabía cuidar a su persona y el que no distinguía las cantidades. El que no se sabía cuidar a la persona era, por ejemplo, el que abría la puerta sin preguntar quién es, el que no sabía cerrar el gas para no ahogarse, el que, no sé, agarraba carbones con la mano prendido, no se podía cuidar. Y las personas que no podían distinguir las cantidades. ¿Y a qué cantidades me refiero yo? Ustedes fíjense que en lo que hace a inteligencia, desde el más inteligente al menos inteligente de la Tierra, hay una gama. ¿No es así? Bien. Normalmente, a una persona con retraso mental leve, ustedes le pueden preguntar si son más 5 manzanas que 2 manzanas. Pero no sabe si qué es más y qué es menos. 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones o 100.000 millones. Y eso es lo que los peritos tienen en cuenta para aconsejar al juez que lo declare con restricción para los negocios jurídicos. Simplemente porque, ¿qué es lo que no quiere la ley? Que la persona es, ¿cómo? Perjudicarlo patrimonialmente, claro. Que tenga un campo de 500.000 hectáreas en la zona más productiva de Buenos Aires y lo venda por, sí, por $100. claro, por 100 pesos.
¿No es Claro. cierto? Entonces volvemos. Es para protegerlos. Pero ya no hay más el sello de capaz y el de incapaz. El juez, en la sentencia, el juicio no se llama más como se llamaba antes, y curatela era declaración de incapacidad. Declaración de incapacidad guión curatela. Entonces, el- la persona quedaba sellada. Ahora el juez en la sentencia debe determinar para qué actos lo considera incapaz y el resto de los actos los puede ejercer. Fíjense, una persona depresiva es una persona que tenga retraso mental, No, no. no siempre. Y en un pozo depresivo, fíjense que una persona en un pozo depresivo se puede suicidar. No puede Claro. llegar a otorgar por, por el pozo en que está viviendo, porque alguien le sonrió, regalarle la casa por lo bien que lo trató y mañana el tipo se pianta. Sí. Entonces el juez en ese caso diría, no tiene retraso, tiene depresión, entonces yo le impido que disponga de los inmuebles, pero puede votar, puede criar a Claro. sus hijos. Entiéndanme lo siguiente, ya no existe más declaración de incapacidad, ya no hay más incapaces, ya hay personas con capacidad restringida para hacer esto y esto. Por Claro, eso, en el sistema anterior el incapaz era muerto civil directamente, no era capaz casi, de. casi muerto Claro, civil porque podía ejercer los derechos a través de su representante, pero no podían votar, no claro, podían ser tutores, no claro, podían comprar, no podían disponer, no podían hacer nada, y a lo mejor podían, ¿no es claro. cierto? Yo tuve un caso que el juez declaró a mi cliente, le prohibió vender una propiedad que tenía junto con los hermanos, porque le causaba un estrés terrible, la persona esta era paranoica, le causaba un estrés terrible eh, tratar el tema ese con los hermanos. Entonces podía vender lo que se le antojaba, pero para vender la casa que tenía junto con los hermanos necesitaba autorización judicial. Claro. ¿Se dan cuenta? Eso es una buena modificación. Y entonces, en concordancia, la ley no dice que es un impedimento el incapaz. La falta de capacidad para interpretar lo que es un matrimonio. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces, Sí, sí, yo una persona se va a casar y entonces el juez le prohibió vender inmuebles. ¿Esa persona se puede casar? sí Sí, se puede casar. porque el juez no se lo prohibió. ¿Mm? Porque el juez no se lo prohibió. Ahora bien, hay personas que está manifiesta, Perdón, doctor, una pregunta. ¿Esa ¿cómo no? limitación que tiene la persona que se casa en el acta de Sí, matrimonio consta que tiene, o no es, no consta en ese momento? Es una sentencia no, separada que nada tiene que ver con el acto no, matrimonial. no. No consta. Está bien. Todo lo que es capacidad, todo lo que es incapacidades se inscribe en el registro de la propiedad, se lo inhibe, y se inscribe en el Ah, registro civil por nota claro, marginal. Entonces usted, cuando va a vender o va a casarse, le piden la partida de nacimiento y dice, no, acá el juez dijo que no se puede casar, no lo vamos a casar. está bien. ¿Correcto? Sí, Pero sí, en el acta de matrimonio de ninguna manera puede constar. Ahora claro. bien, ahora bien, hay personas que ustedes ven, y casi siempre no nos equivocamos, que por su forma de conducirse, por sus movimientos y demás, parece que tuviera una incapacidad grave o un retraso mental, por lo menos leve, medio o grave o profundo. ¿No es así?
Entonces, el jefe de registro civil, cuando ve una persona así, ¿la puede casar? No, no la puede casar. ¿Se dan cuenta? No la puede casar. Porque si no, ¿qué papel juega ahí? Entonces, esa persona puede presentarse ante el juez, fíjense, puede presentarse ante el juez, y el juez, después de haber hecho los peritajes y después de haberlo oído y dar traslado al Ministerio Público, podrá autorizarlo a que se case si tiene discernimiento de lo que implica contraer un matrimonio. ¿Fui claro o más o menos? No, está bien. Estas pericias las puede, el oficial público las puede solicitar de oficio. No, No necesita que no, nadie no, lo no. pida. No, 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 el oficial Con público la no. simple observación o tiene que haber un pedido. No. El oficial público va a decir, yo no caso a esta persona porque presumo que no tiene la Ah, capacidad. bien, está bien. La persona, por derecho propio, a través de su representante del Ministerio Público, de la Defensoría, debe o puede solicitarle al juez de familia que lo autorice para casarse. El oficial público no puede hacer nada, nada, nada más que lo que le permita la ley y mucho menos, discernir si una persona tiene o no capacidad para casarse. Claro, bien. ¿Se dan cuenta? No, el oficial público no es... Pero queda claro, ya no es que el incapaz no se puede casar. El que está, Claro. el que tiene incapacidad para realizar determinados actos, puede casarse, porque no, el juez no le impidió casarse. Pero si el jefe de registro civil encuentra algo anómalo, puede negarse a celebrar el matrimonio y la persona debe recurrir al juez para que, después de haber un juicio de discernimiento, el juez le permita casarse. ¿Quedamos así? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí, sí. fenómeno. Fenómeno. Bueno, entonces, dijimos que dos personas se van a casar y se deben casar frente a quién. Frente al jefe de registro civil. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el jefe de registro civil de Mar del Plata? No sé. Si hay algún casado, y es casado en una ciudad grande, no en una ciudad chica, ¿sabía quién era el señor de traje que estaba sentado cuando se casaron y les dio los libros para firmar? Bueno, yo en mi caso los conocí porque era un colega mío, me casé hace 32 años, pero ustedes, la gente, ¿conoce a quién es el oficial, quién es el jefe de registro civil? A ver, díganme el jefe de registro civil de Mar del Plata y de General Alvarado, nadie lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en ese momento el jefe de registro civil estaba enfermo, apurado, no sé qué le pasaba, y le dice a uno, che, casá a esta gente? ¿Ese matrimonio es válido o no es válido? En primera instancia, diríamos que no es válido, porque no se celebró frente al jefe del registro civil. Pero, sí es válido, aunque no sea frente al jefe de registro civil, si por lo menos uno de los cónyuges hubiese obrado de buena fe. Y bueno, vino un señor, dijo quiénes son los contrayentes, y yo dije que éramos nosotros. Yo pensé que era el jefe, ¿no es cierto? Y que la función ese empleado la ejerza públicamente. Quiero decir, no es que los llama al sótano, que nadie nos vea y los caso. Conclusión, debe celebrarse frente al jefe del registro civil, y si es una persona que no es el jefe de registro civil, con que haya buena fe y actúe de forma pública, el matrimonio queda celebrado. ¿Quedamos? Sí, sí, sí. Bien. Luego tenemos ya para el tema de la nulidad de matrimonio, los vicios del consentimiento, que son los vicios del consentimiento que ustedes estudiaron en Civil 1. ¿Mm? Acá agregamos que es el error acerca del otro contrayente. Es decir, primero, yo creo que me estoy casando con Juana y me estoy casando con Josefa. Eso pasó una vez, pero no tenemos tiempo de contarlo.
pero es el error en las cualidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo un caso de jurisprudencia que la novia era ultracatólica, para ella tenía un peso muy importante el matrimonio religioso, y se casó, y el marido que le había mentido diciendo que era católico no tenía religión. Entonces el juez ordenó la nulidad porque para esa mujer casarse con un católico era una condición sine qua non. Ahora, hay que valorar las dos partes, porque si una persona jamás se acercó a una iglesia, jamás, y alega que el otro no era religioso, el juez le va a decir, pero señora, si usted nunca le importó Dios, no me va a venir a decir ahora. Se dan cuenta, hay que tener muy en cuenta las circunstancias. ¿A ustedes les parece que la nacionalidad, la mentira en la nacionalidad de una persona puede ser un error en la persona, las cualidades esenciales que pueda disolver el matrimonio? Es decir, si ustedes se casan con María García, que dice que es uruguaya y era paraguaya, ¿creen ustedes que el juez podrá dar una nulidad? No. 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 Pero fíjense lo siguiente. Terminó la guerra mundial, la primera. Francia tiene un territorio sobre el Rin que se habla tanto en francés como en alemán, que es la zona de Estrasburgo. En 1870 Francia se la quitó a Alemania. Entonces, en 1870 Alemania se la quitó a Francia. En la guerra del 14 al 18, Francia se la volvió a quedar y se la quitó a Alemania. Era muy fácil confundirse entre franceses y alemanes porque todos hablaban el mismo idioma, vivían, comían todo igual. Entonces, muchos alemanes se casaban con francesas porque el casarse con una francesa les daba la ciudadanía francesa, que tenía muchos más beneficios porque era el país vencedor que tener la ciudadanía de un país vencido, que fueron todos los castigos. Y a su vez, si se descubría, la mujer francesa perdía la nacionalidad por haberse casado con un alemán. ¿Soy claro en el ejemplo que fue un ejemplo de jurisprudencia? Sí, sí. Entonces, el hombre se casaba con la francesa o la mujer se casaba con el francés simple y sencillamente para tener ciudadanía francesa. Y el francés después la perdía. Entonces, en ese caso, el juez consideró el error en la nacionalidad como causal de nulidad de matrimonio. Sí. Sí, perfectamente. Sí. Perfectamente. Sí, sin duda. Perfectamente, porque fíjense que sanción, ¿cierto? Bueno, vamos a decir dos palabritas de celebración porque se nos va acabando el tiempo. Cuando dos personas quieren casarse, ¿qué deben hacer? Presentarse ante el registro civil, dar todos sus datos, ¿no es cierto? Presentar la documentación y les dan una fecha para casarse en el registro civil. En el registro civil. La ley autoriza, esta nueva ley, el Código Reformado autoriza a que se contraten, que se pidan, que se autoricen lugares fuera del registro civil donde los cónyuges pueden casarse. Y me imagino que será en una residencia, en algún lugar lindo, ¿no es cierto? En algún lugar, ¿cómo les puedo decir? Un country, lo que sea, ¿no? Pero tienen que estar esos lugares autorizados por la ley. Cuando ustedes se casan, ¿qué deben firmar? El libro de actas. Los libros. Si alguno se casó, va a ver que se firman dos libros. La mujer y el marido, después se cruzan los libros y los firma el otro. Un libro queda en el registro civil del lugar donde se casaron y el otro libro, ¿a dónde es remitido? Al registro civil de la capital de la provincia de La Plata. Hay un doble juego. No sea cosa que se vaya a perder, romper, etcétera. Entonces queda una copia en La Plata. ¿Es así? Y además,
deben firmar 2 testigos. Ustedes, supongamos que compran Repsol YPF. ¿No es así? ¿Cuánto puede costar Repsol YPF? No me alcanzan los días para nombrar los millones, ¿no? Y basta con que cumplan con las disposiciones del Código Civil para la compra. Ustedes entregan el precio y la persona les entrega la cosa. Y se acabó. Listo. Si sos tan tonto de haberte comprado una fábrica, una empresa de tantos millones, bajo esas circunstancias, allá vos, ¿no? Ahora, vamos a ver, en una escritura de traslativa de dominio están el vendedor, el comprador y el escribano. Les quiero decir que para cualquier acto se necesita las personas participantes. ¿Qué más se necesita para que un matrimonio sea válido? Además de la firma de los contrayentes. Testigo. 2 testigos. Lo repito, fíjense. Para mover los millones de dólares se necesita uno que compre y uno que venda. Para casarse y para el testamento se necesitan 2 testigos. Esos testigos, ¿qué van a testimoniar? La celebración del acto. Sí, antes era solamente la regularidad del acto, pero es la regularidad del acto, la identidad de las personas y la capacidad nupcial. Los testigos expresan como testimonio, y el testigo que miente va preso, acá no va preso nadie, comete un delito penal si dice que es casado sabiendo que es soltero, o si dice que se está casando Juana y se está casando Josefa. ¿No es así? Sí, sí. Bien, entonces, las 2 personas, los contrayentes, el jefe de registro civil, oficial público, y 2 testigos. Muy bien. ¿Qué pasa en el matrimonio in articulo mortis? O en artículo de muerte. Se deja constancia de que la persona está próxima a morir con un certificado médico. O con 2 testigos si no hubiese médico. ¿No es cierto? Se busca el jefe de registro civil y se celebra en cualquier lado, haciendo constar que se celebra en artículo mortis. Pero si no se encuentra ningún jefe de registro civil, el jefe de registro civil puede ser ante el juez o un funcionario judicial, secretario, prosecretario y demás. ¿Queda claro? In artículo mortis. La siguiente pregunta. O sea, nosotros vimos la modalidad ordinaria de celebración. ¿Dónde se celebra? En el registro civil. En el registro civil. En artículo mortis. Y si hay una persona que está grave, se puede celebrar en otro lugar. En cualquier lado. ¿Cómo acreditamos que se está por morir? Con un certificado médico. Y si no hubiese médico, Con 2 testigos. con 2 testigos. Muy bien. Y si no encontramos en ese momento al jefe de registro civil, ¿ante quién se puede casar? Ante un juez o un funcionario judicial. Acuérdense que funcionarios judiciales son los empleados del Poder Judicial que tengan título de abogado. Esos son funcionarios. Claro. Bueno, ahora les voy a decir otra forma extraordinaria de celebración del matrimonio y quiero que abran las orejitas y paren las antenitas. Matrimonio a distancia. ¿Cómo es el matrimonio a distancia? No están presentes los dos en el mismo. No están presentes los dos. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo le pregunto, ¿yo le doy poder a una persona para que me case a mí con Juanita García? No. No. Matrimonio por poder
es un matrimonio no nulo, es inexistente. Está total y absolutamente prohibido el matrimonio por poder. ¿Por qué? Porque el consentimiento, ¿quién lo está dando cuando hay un poder? ¿El apoderado o el poder dante? El apoderado. El apoderado, Claro. en nombre del poder dante. Si yo a usted lo apodero para que venda mis bienes, puede vender la casa de Mar Chiquita, de Azul, de Villa Langostura, y yo quedé obligado, pero el poder lo dio usted, el consentimiento lo dio él. El matrimonio a distancia no. El matrimonio a distancia se da el poder, perdón, se presta el consentimiento frente al oficial de registro civil competente. Se traslada esos documentos conteniendo el consentimiento mío al juez del otro país y si lo prevén las normas del registro civil internacional y si guardan las formalidades del registro civil, del derecho internacional, perdón, si guardan las formalidades, se puede celebrar el matrimonio a distancia. Pero tienen que tener una cosa clarita: el poder lo doy yo ante el registro civil local, no lo da un apoderado. Entonces yo voy al registro civil y digo, mire, señor juez, yo le doy consentimiento delante suyo para casarme con Josefa García, que vive en Uruguay. Bueno, fenómeno, tome. Irán al Uruguay y harán el trámite que corresponda. ¿Quedamos en claro? Sí, sí. Bueno, hay unos temas importantes que a ustedes les quedan, que es prueba del matrimonio y nulidad del matrimonio. Lo van a leer y la próxima clase que tengamos ustedes me la van a decir y yo voy a ver si las puedo aclarar. ¿Quedamos así? Sí, gracias. Bueno, fenómeno. Muy bien, dejamos y muchas... Sí, sí, escucho. Una cosa que me quedó respecto a lo que acabo de explicar. Sí. Si en vez de ser en distintos países fuera nacional, pero por ejemplo en diferentes provincias, ¿qué pasaría en ese caso del matrimonio a distancia? A ver, me lo pregunta de nuevo porque no lo escuché bien. Está bien. Digo, ¿qué pasaría si en vez de ser que están las personas en dos países distintos, sería que están en distintas provincias, pero del mismo país, por ejemplo, Argentina? Bueno, el código no lo prevé. No prevé que haya solamente un matrimonio internacional, simplemente que sea a distancia. Entonces, se puede celebrar el código en el mismo país, en distintas provincias o en distintos lugares, con las legalizaciones que pide una provincia respecto de los documentos de otra. ¿Mm? Si fuese un acto notarial, tendría que estar legalizado por el Colegio de Escribanos. Y yo supongo que en este acto, que es ante un funcionario judicial, debe ser, supongo, pero no estoy seguro, seguramente tiene que estar legalizada la firma por la Cámara de Apelaciones del lugar. ¿Mm? Seguro que sí, porque hay un trámite que es legalización de firmas. Pero en concreto se puede casar a distancia en el extranjero o en el interior del país. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Bueno, justamente hace un mes tuve la oportunidad de justamente casarme. Bien. Y lo que nosotros queríamos es justamente que el juez nos pueda casar en lo que es el evento, o sea, el casamiento. El Eh, lugar distinto del registro civil. Exactamente. Sí, Bueno, y recién usted había mencionado que había oportunidades que estaban mencionadas en la nueva ley sí, que permitía, digamos, al juez ir hasta el evento y sí, casarte en el lugar que está autorizado. sí. Igual, Pero, perdóname, no hablemos del juez, hablemos del funcionario. ok, funcionario, disculpe. Perfecto, sí, Eh, sí, no, y cuando yo fui al registro civil a averiguar justamente eso, me dijeron que eso no se hacía más, que la bien, única forma de casarte era dentro del registro civil. bien. Y te dijeron bien. Y es por lo siguiente. Esta ley es de 2015, entró en vigencia en 2015, ¿no es cierto? La ley prevé no que vos le digas al jefe de registro civil, al funcionario, yo me caso
en la Victoriana, Sierra de los Padres, y quiero que me case ahí. ¿Cómo sabía que me casé ahí? ¿Eh? ¿Cómo sabía? No, no me imaginé por decir, pero bueno. Qué Tuvimos conexión. telepatía, hubo telepatía. Sí, Bueno, no, vos no podés decirle, yo quiero que me case en la Victoriana, yo quiero que me case no sé dónde, yo en el Jockey Club, en el Golf Club, no. Se pueden autorizar ciertos lugares, previa autorización de la provincia, previa autorización de la autoridad administrativa, para vos casarte. Entonces, por ejemplo, suponete, el Torreón acuerda con la provincia que los casamientos podrán ser celebrados en el Torreón, por ejemplo. O sea que la autorización vendría a ser requerida por el lugar del evento en sí. O sea, la Victoriana tendría que pedir una autorización a la provincia para que ese lugar esté habilitado para poder casar. Exactamente. Entonces vos tengas la Victoriana, la Normandina, el Torreón y, no sé, Playa La Caseta. Vos elegís cuál querés ir a casarte. Okay. Pero no en el lugar donde vos quieras, porque el casamiento celebrado fuera del registro civil es un casamiento nulo, Claro, salvo estas excepciones. Claro, lo que yo tenía entendido antes de 2015 es que el funcionario te iba a casar a donde vos decías, pero vos tenías que ir a firmar todos los registros en el registro civil porque los libros no se iban, o sea, no podían salir de ahí. Exactamente. Bueno, pero era una celebración irregular. Exacto. Mirá, mis padres, cuando se casaron, que fue obviamente antes de que nos cayó, como una amiga muy amiga de mi mamá trabajaba en el registro civil, directamente trajo a la casa de mi mamá, donde se hizo la fiesta, los libros ya firmados por el jefe, ya hechos, y firmaron los dos, festejaron, brindaron y listo, pero porque era amiga, como pasa todo acá, ¿viste? Claro, lo que hicimos nosotros fue irnos a casar al registro civil, pero sin decirle a nadie. Y después, 2 días después, fue la fiesta de casamiento y un juez hizo como que nos casaba allí, entonces Ah, todo bueno, quedó, todo quedó lindo. eso ¿saben cómo se llamaba? Y es interesante que lo hayas dicho. Esos actos son actos, ese acto de casamiento, del segundo acto, y es interesante que lo hayas dicho, es un acto nulo. Y es un acto que en latín se llamaba iocando gratia, haciendo una gracia, haciendo una broma, haciendo un chiste. Entonces, si vos no te hubieras casado en el registro civil y hubieses querido hacer valer ese matrimonio que ustedes hicieron, bueno, en el lugar de festejo, con el juez y demás, bueno, ese matrimonio era inválido, era nulo. Exacto, El matrimonio fue el que vos hiciste en el registro civil. exacto, pero sin que nadie lo sepa. Sí, claro. Pero bueno, también hay gente, por ejemplo, que la otra vez no sé quién se casó, de esas personas, estas personas que son también, ¿cómo se llaman? Los que están en la televisión. ¿Algún mediático? Los mediáticos, sí, un mediático se casó Claro. en la playa haciendo una fogata, todos tienen que llevar piedras de la unión. Bueno, para eso están casados, pero para el Estado no. Claro. Para el Estado no. Hacen lo que quieran, pero para el Estado no. ¿Mm? Bueno, quedamos entonces. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.